Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos a Pater Noster. Hoy está con nosotros un hermano que lo conozco de hace poquito, pero que ya lo estimo, parece que como si lo conociera ya de hace bastante tiempo. No se lo he dicho en este tiempo, pero ahora sí me está oyendo el hermano Martín. Bienvenido, hermano Martín. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias por permitirme contar este testimonio. Bueno, no sé, comenzamos. Mi nombre es Martín. Yo nací en Estados Unidos cuando mis padres estuvieron viviendo un tiempo muy corto allí, porque vivía allá la hermana de mi papá. Bueno, después retornamos a Argentina y bueno, viví hasta los 34 años allí. Y bueno, en el año 2011 me vine a Alemania a hacer mis estudios de postdoctorado y bueno, hace ya 12 años que estoy acá. Bueno, el testimonio que voy a contar es sobre el fallecimiento de mi madre, que ocurrió en época de pandemia, hace 2 años y medio. El 15 de junio, a las 3 de la madrugada, bueno, el 14, yo me di cuenta después, el 14 había sido el Sagrado Corazón de Jesús y ella falleció el 15 a las 3 de la mañana, la madrugada. Bueno, así que el testimonio tiene que ver con esto, con su partida, con las circunstancias, con su situación de salud, un poco también con la reflexión de que uno cuando tiene siempre algún familiar enfermo, rezamos y pedimos más, con más fervor, queremos salud, queremos sanación, queremos milagros, queremos... Pero bueno, también rezamos el Padre Nuestro y sabemos que queremos la voluntad del Señor, y a veces la voluntad del Señor es que transitemos por caminos dolorosos y no llega nunca lo que nosotros pedimos, ¿no? Pero bueno, Dios es misericordioso y bueno, deja en el camino signos y pone fin al sufrimiento, a veces de manera muy dolorosa también, que para muchos puede resultar una tragedia, pero para otros como yo lo veo como un llamado de Dios contundente. Así que bueno, mi mamá en el año 2011 tuvo una cirugía, bueno, en Rosario, yo soy de Rosario, viví un tiempo en un pueblo en Córdoba también, pero básicamente en Rosario. Y bueno, mi mamá tenía problemas de columna, ya había tenido en el 2005 dos o tres cirugías donde le habían puesto prótesis a lo largo de toda la columna, pero había quedado mal y entonces en el 2011 se sometió a una cirugía muy importante en Buenos Aires, para lo cual nos tuvimos que alquilar un departamentito con mi hermano, bueno, una serie de preparación. Y la idea era que le iban a remover las prótesis y ponerle prótesis nuevas. El problema es que hubo una maniobra médica inesperada, no planificada, y el primer tornillo que le pusieron le entró en el canal medular, entonces ella quedó con una parálisis, digamos, no podía ir al baño, o sea, hacer, digamos, pichí, tenía que tener una sonda permanentemente. Para ir de cuerpo había que ayudarla, o sea, ella se las arreglaba, pero tenía dificultad en la parte de esa, y después, bueno, para peinarla, cambiarla, higienizarla, o sea, ella podía comer, pero sola, y siempre luchó por querer volver a caminar, fue siempre muy luchadora mi mamá, y de hecho tenía siempre un kinesiólogo, otra kinesióloga, la bipedestaban 2, 3 minutitos para que ella pudiera tener el beneficio de la bipedestación, pero ella no caminaba. Bueno, era una situación en que estuve en Argentina, porque yo iba todos los años a verla, y la verdad que mi relación con mi mamá siempre fue, algunos a lo mejor seguramente habrán dicho enfermiza, porque yo le hablaba 10 veces por día mínimo. O sea, a la noche le decía, bueno, mami, me voy a acostar, le cortaba y cuando ya estaba en la cama, la volvía a llamar para decirle que estaba en la cama. O sea, así, a ese nivel. Y bueno, y
en una situación que estuve allá, se me cae cuando la paso de la silla de ruedas a la cama, se quiebra el fémur. Bueno, fueron 10 años para ella de mucha lucha, de complicaciones de salud. Dormía sola porque en realidad ella tuvo al principio algunas mujeres que se quedaban de noche. Obviamente que el cuerpo de sostén era importante porque tenía personas que la cuidaban de día y también de noche, pero bueno, pasó en un par de ocasiones que iban con hombres a tener sexo de noche y ella estaba aterrada, entonces no quería. Tras que le robaron mucho, le han pegado, incluso una amiga de ella que la cuidaba también le ha pegado en varias oportunidades, entonces le ha pasado siempre, tuvo muchas complicaciones, pero bueno, ella siempre luchando por querer caminar, por querer salir adelante, pero bueno, en el último tiempo, bueno, los últimos 7 años fueron buenos en el sentido de los 10, fueron buenos porque, bueno, tuvimos una chica que fue muy buena, Jennifer, después quedó embarazada, se fue, pero bueno, los últimos 5 años estuvo Andrea y Estela, estuvieron juntas, trabajaban, de hecho, a la tarde, yo le decía a mi mamá, es un lujo porque las teníamos a las dos juntas, o sea, Andrea estaba a la mañana y después a la tarde volvían las dos juntas y era un circo, porque una le lavaba el pelo, la otra se peleaban, cantaban, cuando le tenían que pedir por favor de salir al parque, porque ella estuvo mucho adentro. Pero bueno, gracias a esa dinámica, digamos, de grupo, los últimos años fueron para ella y fueron su sostén en realidad, porque la verdad, José Manuel, que cuando uno está enfermo, los amigos se van, los familiares se van. Y es así, te lo puedo decir. En el caso de ella, te lo voy a dar, no la voy a martirizar, ni voy a decir que mi mamá es una santa, porque no era una santa. Sí, era muy creyente, muy devota de la Virgen. Y, y bueno, pero te digo que eran muy pocos realmente. O sea, su casa eran estas dos chicas y antes de la pandemia hubo una amiga de la infancia que tenía el esposo enfermo y aún así los domingos iba a visitarla. Cuando vino la pandemia eso se cortó, o sea que se llamaban por teléfono y después una prima de ella que iba cuando podía, ¿no? Con esta interrupción del COVID. Y bueno, y después amigas mías también, yo tenía una amiga mía, tengo una amiga bueno, que fue la que me apuntaló siempre eh, en recibir el dinero que yo mandaba, administrárselo, porque al principio uno se lo daba todo junto y se lo robaban, entonces iba toda la semana, bueno, eh, amigas muy buenas, pero sí, en el caso de ella, sus amigas desaparecieron, su familia desapareció, porque la gente no quiere estar con enfermos. O van una vez y no van nunca más, con la excusa que les hace mal verlos, ¿no? Entonces no nos ponemos en el lugar del enfermo, nosotros nos ponemos en el lugar nuestro. Y bueno, ella tuvo que pasar por eso, que fue realmente muy doloroso, saber que estás solo. Pero bueno, gracias a Andrea y Estela, obviamente que para ellas era un trabajo, pero realmente había mucho amor de por medio. Y bueno, y en el último tiempo, ella le había salido una escara muy profunda en la cola, muy profunda, que ya había llegado al hueso, entonces iba un enfermero, Mariano, excelente, y le hacía como una microcirugía, le sacaba como podía. Andrea era la que la higienizaba, era muy duro ver eso. Yo recibía siempre fotos, ¿no? Y después tenía una gangrena que le trepaba por la pierna derecha, estaba muy complicada. Muchos dolores de la columna porque le quedaron un tornillo, vos le mirabas la espalda y tenía un tornillo que le apuntaba, vos lo podías tocar, digamos, le faltaba pinchar la carne y salía el tornillo. O sea que el dolor era terrible. Y bueno, esos últimos 3 meses fueron muy duros, muy duros. Mi mamá tenía 68 años, o sea, pasó de los 58 a los 68 prácticamente en la cama, eh, con alternancia en la silla, ¿no? Pero
tanta medicación, tanto encierro, mi mamá hablaba más lento, tenía como un envejecimiento muy acelerado en el último tiempo. O sea, vos la escuchabas hablar y era como una abuelita ancianita. Y bueno, el tema es que pasó que, bueno, yo había ido en diciembre y cuando me estaba por venir a Alemania me agarró COVID, no me pude ir. Y bueno, voy a contar esta fracción porque tiene algo así de interesante desde mi punto de vista. Bueno, me quedé ahí en la casa, tenía COVID, ella me pedía que le diera besos, yo le decía que no, pues el departamento era muy chiquito, yo le decía que no porque se iba a contagiar. Además, había engordado muchísimo en los últimos años, había empezado a desarrollar diabetes, o sea, tenía sus complicaciones y no se podía, digamos, contagiar a una persona así. Entonces ella me decía, venía a darme besos. Yo estaba en el living acostado y le decía, no, no, porque te vas a contagiar. Si no me das un beso, grito por la ventana que acá hay alguien con COVID. Entonces yo tenía que ir y limpiarme la boca con alcohol y darle un beso. No se contagió nunca. Las chicas que la cuidaban no la dejaron nunca de cuidar, pasaban por al lado mío. ¿Por qué cuento esto? Porque mi mamá no se contagió, no, no se murió por un contagio. No estoy reduciendo o minimizando el hecho de COVID, porque de hecho un primo hermano de ella murió 15 días antes que muriera ella por COVID, mi padrino de confirmación, o sea, aislado, o sea, fue lo que ya sabemos. Entonces, bueno, yo le tenía que dar besos, todo, ¿no? Y bueno, y en ese último viaje yo tomé todas las fotos de la familia, el álbum de casamiento de mi mamá y de mi papá, y toda una caja llena de fotos, me la metí en la valija. Y agarré también un sobre que ella tenía con poemas, porque después de haberse divorciado de mi papá, los dos, después de unos años, como que tuvieron parejas. Y mi mamá estuvo de novia con Pocho, con su novio, y ella le escribía muchos poemas. Entonces todos esos poemas estaban guardados porque después el novio muere. Entonces, bueno, ella guardó todos esos poemas en un sobre. Entonces yo me quise traer las fotos de la familia y me quise traer los poemas. Entonces le dije, mami, me traigo las fotos y me llevo las fotos y me llevo los poemas. Me dijo, no. Cuando le dije las fotos me miró como diciendo, y dice, bueno, está bien. Y le dije, también me llevo los poemas. No, los poemas son para cuando yo me muera. Entonces me volví a guardar en el cajón en la habitación. Hasta ahí va digamos, la parte histórica. Me volví a Alemania. Ese fue el último viaje, la última vez que la vi. Y bueno, un mes y medio antes de que falleciera ella, a mi hermano cae internado por COVID, estuvo muy delicado, muy, muy delicado. Después salió de la crisis, pero seguí internado. A mí me tienen que internar para operarme por una infección también, entonces mi mamá estaba re mal, o sea, estaba anímicamente muy mal, muy, muy mal. Me manda un audio un día y me dice, esto no lo soporto más ya porque esto es peor que cuando ustedes eran chicos, tener a mis dos hijos internados. Lo mío no era serio, pero me tuvieron que operar. Entonces, bueno, estaba mal, estaba mal. Y, y bueno, pero bueno, ella siempre durmió sola por esta cuestión que te dije. Y además yo le preguntaba siempre, pero mami, ¿no tenés miedo de estar sola a la noche? Y ella me decía, no, porque a mí me cuida mi mamá. Mi abuela murió en el 2003, o sea, iba a visitarla la madre muerta. Pero como mi mamá ha tenido ese tipo de cuestiones, nunca se lo discutí. O sea, de hecho le preguntaba yo, cuánto tiempo está, ¿no? O por ahí yo la llamaba al mediodía acá de Alemania, que paraba para comer en el trabajo, entonces la llamaba y ella estaba esperando que llegara Andrea a la mañana y por ahí vos estaba hablando conmigo, entraba Andrea y decía, bueno, mira, Andrea entró, ahora la abuela
va atrás de ella y cuando Andrea ya viene con el desayuno, la abuela se va. Esas cosas, ¿no? Como que ella estaba acompañada por mi abuela. Pero bueno, un tiempo antes pasó que ella me empezó, unos días antes de la muerte, me dijo un día, Martín, me dice, ¿por qué mi mamá está todo el día conmigo? Yo le dije, no sé, mami, le digo, porque vos estás, te cuida vos. Me dice, no, pero ella está de noche conmigo, ahora está todo el día al lado mío, no se mueve. Y le digo, pero porque vos estás muy dolorida, le digo, la espalda ya no te da más los dolores. Ay, no sé, dice, está todo el día conmigo. Yo la verdad, José Manuel, no supe qué decirle, porque hoy por hoy, para mí, a ver, enfrenté la muerte, digamos, murió una de mis tías, mi madrina, hubo muertes importantes en la familia, pero la muerte de primero de los padres, o sea, ya ahí te enfrenta, o un hermano te enfrenta con la verdadera muerte, digamos. Entonces yo no tenía esa noción de que los difuntos te vienen a ver más, con más frecuencias en algunos casos cuando uno se está por ir. Eso yo no lo sabía, lo desconocía completamente. Y no le pude decir nada. Y yo creo que también Dios nos tapa un poco el conocimiento, porque se me podría haber ocurrido. Si yo me hubiese dado cuenta en ese momento que mi mamá se estaba por morir porque mi abuela no se movía al lado de ella, yo me hubiese vuelto loco. O sea, conocimiento cero en ese momento. Y bueno, y además pasó algo muy, muy extraño. Bueno, yo ya retorné a mi casa después de la cirugía, mi hermano seguía internado, y el día antes del fallecimiento, llamo, la llamaba 1000 veces por día, llamo para hablar con ella y estaba el kinesiólogo que la amaba y era como un hijo para ella, y me atiende él, no me atiende mi mamá. Y me atiende él y me dice, mira Martín, no te podemos atender porque estamos tomando café con leche, con medialunas y estamos festejando. Yo no sabía, digo, ¿qué están festejando? Bueno, chao. Entonces, corté. El día anterior, o sea, hubo como una despedida, te lo puedo decir. Y la chica que la había cuidado anteriormente, que había quedado embarazada y se fue, que la amaba, hacía mucho tiempo que no la veía. Y unos días antes también fue a visitarla y se quedó un montón con ella. Y considerando que te digo que no recibía visitas mi mamá. O sea, aislada del mundo. Y no por COVID, porque ella miedo no le tenía. De hecho, nunca usó un barbijo, porque al estaba siempre encerrada. O sea, ella vivió 10 años en pandemia, porque estuvo siempre adentro. Entonces, bueno, tuvo esa suerte de despedida con los más cercanos, ¿sí? Esos eran los más cercanos. Y bueno, y el domingo, bueno, los fines de semana estaba acompañada todo el día por las chicas, o por una o por la otra. El domingo anterior, o sea, ella fallece el martes a la madrugada, el domingo le tocó estar a Andrea, y Andrea cuenta que mi mamá le pide rezar el rosario, mi mamá le pide rezar el rosario, y ella era muy devota de la Virgen, porque de hecho trabajó por un tiempo en San Nicolás, que queda en la provincia de Buenos Aires, y está relativamente cerca de Rosario, y ahí hubo una aparición de la Virgen, la advocación de la Virgen de San Nicolás, y ella, en los horarios del mediodía que cortaba el trabajo, se iba caminando a la Virgen, compraba rosario, los hacía bendecir, agua bendita, y los llevaba siempre a los enfermos. Entonces ella estuvo mucho, siempre ayudó mucho a la gente que necesitó, tenía un carácter fuerte, sí, no era ninguna santa, pero siempre estaba con el moribundo, con el enfermo o con lo que necesitara algo. Bueno, y le pide rezar el rosario. Entonces, bueno, Andrea reza el rosario, tenía muchos rosarios porque yo lo regalaba, la amiga de ella también lo regalaba, entonces tenía rosario siempre, tenía colgado. Y bueno, reza el rosario, que Andrea me cuenta que se saltó alguna bolita, me dice, porque mi mamá era lenta y todo eso. Bueno, y después de rezar el rosario, le da otro rosario y le dice que ese rosario lo colgara en el living,
donde estaba la foto del novio. O sea, ella la llegaba a ver desde la cama en la habitación, llegaba a ver la foto del novio que estaba puesta en el living. Entonces le pidió que colgara uno de los rosarios ahí y le dijo que pusiera un ramo de olivo también en la foto del novio. Esto lo cuento porque es importante para luego lo que viene después. Y bueno, el lunes, por cuestiones algunas cuestiones Andrea no iba a ir, que ella iba a la mañana y a la tarde, iba a ir solamente a higienizarle la escara, porque era realmente muy profunda. Y el martes, el lunes, iba Estela todo digamos, el doble turno lo iba a hacer Estela. Y yo había arreglado con una amiga mía médica, dermatóloga, que la fuera a ver el martes, que falleció, a las 2 de la tarde iba a ir, y me había pedido un listado de todos los medicamentos, porque ya no podíamos entender y ya se nos iba de las manos porque era como una naranja dentro de la cola de Profundo. O sea, ya estaba en el hueso. Entonces, la va a comer, ¿no? Y la gangrena era terrible. Entonces, la contacté, me pidió un listado de los medicamentos y que la iba a ir a ver. Lo que sospechaba yo era que le iban a internar a mi mamá, porque con semejante cuadro no la iban a poder ya tratar más en la casa. Para mí la iban a internar. Pero bueno, no llegó a la internación, ni a la consulta con la médica. Así que bueno, eso pasó el domingo, que rezó el rosario, el lunes estuvo con Estela, fue un ratito Andrea 2 veces a curarle la herida, y bueno, y fue esa mini despedida con el kinesiólogo. Y a la noche yo la llamaba varias veces, pero bueno, había intentado a la tarde, después me decían el cargoso, porque yo llamaba muchas veces en el día, realmente me decían el cargoso. O sea, realmente fui infumable para las chicas porque molestaban mucho, a veces no las dejaba trabajar. Entonces, bueno, la llamo a la noche y me atiende Estela y me dice, mira, tu mamá está durmiendo, no se siente bien, está descompuesta del estómago. No sé qué le cayó mal porque un café con leche nunca le cayó mal. Estaba mal del estómago, estaba mal eso. Entonces yo me quedé, bueno, hablaré mañana. O sea, el otro día, bueno, yo me despierto, estaba acá en mi casa y como tomaba 2 antibióticos, bueno, la llamaba siempre para que tomara algún medicamento. Pero muchas veces no me escuchaba porque entre tanto analgésico no se despertaba. Y no la iba a llamar. En un momento dije, tenía que tomar el antibiótico a las 3 de la mañana, 3, 2 y media, 3. Digo, no la voy a llamar. Si total mañana va la médica y la van a internar. O sea, ¿para qué? Ya está. O sea, y no, te digo, José Manuel, estuve a punto de no llamarla. O sea, estaba acostado, había puesto el despertador y dije, no, la voy a llamar si total igual yo tengo que desayunar y tomarme el antibiótico por mi infección. Así que me fui a la cocina, la llamé, te voy a dar el horario, 2:15 yo la llamo. No me contesta, o sea, llamo, no me contesta, sonó y no contestó. Digo, bueno, me pongo a desayunar y la llamo en un rato, insisto, tenía que insistir a veces. A las 2:30 me llama ella. Y bueno, estuvimos hablando, le dije, bueno, que tomara el antibiótico, todo eso. Mira, no me preguntes por qué, pero fue una despedida. Yo le hablaba de todas las cosas lindas que había hecho en su vida. No toqué nada de lo negativo, porque en realidad tampoco uno puede andar hablando de cosas feas, pero bueno, con el tema de su salud, ¿no? Pero fueron 15 minutos que fue así como un recuento de cosas lindas, ¿no? Le dije, bueno, te faltó venir a Alemania, porque en realidad ella quería venir a Alemania, nunca vino, para el cumpleaños de los 70. Pero un día se despertó y dijo, soñé que no voy a llegar a los 70 años, así que voy a ir para el cumpleaños de los 69, me dice. Sí que fue un lío, pero no podía, estábamos en pandemia, estaba muy gorda, no entraba en las dimensiones de los asientos. Se descartó para que adelgazara un poco y para los 70 poder venir, tenía que adelgazar. Así que bueno, le dije en un momento, le digo, bueno, no pudiste venir todavía a Alemania, le digo, pero bueno, le digo, vos también, le digo,
estuviste en el extranjero, porque digo, yo nací en Estados Unidos, o sea que tu experiencia de irte por un tiempo y vivir, pero bueno, no pudiste visitarme. Y bueno, estábamos hablando así muy, en realidad era como que hablaba más yo, porque ella estaba muy dormida, muy dormida. Pero me hacía preguntas, me hacía preguntitas. Y de golpe, en esa voz lenta que tenía ella, de golpe me dice estas palabras: Martín, te tengo que cortar. Yo en ese momento lo acepté, o sea, era raro porque ella siempre me decía por qué, o si se le caía el teléfono, yo me daba cuenta porque ella gritaba que se le había caído el teléfono porque tenía también temblores en las manos a veces, entonces se le caían las cosas. No me dijo el por qué y me cortó, pero lo raro de todo esto, que la voz de ella era una voz, yo en ese momento la detecté como cuando mi mamá era joven, era una voz de una persona joven. O sea, era como cuando uno sintoniza una radio y dice, uy, esta es la mejor emisora. Dije, bah, pero me cortó, no me dio tiempo a que yo preguntara nada. 3 menos cuarto. A las 3, yo ya había desayunado y todo, digo, bueno, la voy a llamar a ver qué pasó. Y ahí no me entra el llamado directamente. Dije, bueno, se le cayó el teléfono, se le terminó la batería, mañana hablamos. A los 10 minutos me llama Andrea, que estaba en su casa durmiendo, mi mamá estaba sola, para decirme que había llamado una vecina, el edificio tiene 2 pisos y mi mamá vivía en planta baja, para decirle una vecina a Andrea que el departamento de mi mamá se había prendido fuego y estaba en llamas. Yo, mirá, José Manuel, no te puedo explicar la desesperación que me agarró. Ella estaba llorando, yo estaba en el baño justo y le empecé a gritar, andá, corre, yo creyendo de que iba a llegar aquí. Salgo del baño y cuando salgo del baño yo ya sentí que ella no estaba acá. O sea, lo sentí. Entonces tenía una vela que había prendido el día antes por ella justamente, porque en realidad yo 2 meses antes, un día ella me dice, Martín, no doy más por los dolores. Y yo le digo, mami, ¿qué querés que haga? Y me dice, ¿y a quién le digo? Porque claro, ella no se quería quejar, no se quejaba ella. Entonces yo ese día me acuerdo, unos 2 meses antes, yo le rezaba el rosario todos los días a la mañana para que durmiera, porque por ahí tenía insomnio, bueno, estaba con el reloj biológico cambiado. Y me acuerdo que recé y le pedí a la Virgen con tanta devoción por, por todo lo que ella, por todo lo que ella había hecho, digamos, por los moribundos, por los enfermos y por la devoción que le tuvo y en propagar la fe ¿no? y la imagen de la Virgen, la advocación. Y bueno, le pedí que intercediera por ella ante su hijo para que se termine este sufrimiento. Eso fue lo que yo dije en voz alta, o sea, ni siquiera fue como algo que me salió y que después me puse a llorar porque me di cuenta de lo que yo estaba pidiendo. O era un milagro o se tenía que morir, porque no había un gris. Y bueno, volviendo al tema de esa situación, de cuando me dice Andrea que se había prendido fuego, en un momento ya me corta y yo me vengo a rezar. Prendí la vela que había prendido el día anterior por ella, o sea, el día anterior había prendido una vela y la dejé prendida y después la tuve que apagar porque no se apagaba, y le prendí una vela y rezaba de que se fuera con Dios, o sea, en el llanto eterno y en la desesperación, porque no me entraba en la cabeza, no me entraba en el entendimiento, no lo podía creer porque yo había estado hablando con ella hasta hace un rato. Bueno, todo el resto, o sea, fue un caos, porque, bueno, yo quise contactar a esta amiga mía, Valeria, que siempre me ha ayudado tanto, y bueno, tenía el teléfono apagado. Después llamo a la hija del novio, a mi hermanastra, digamos,
que también iba, la ayudaba con cosas, con el tema de la cobranza, de la jubilación, o sea, estaba en contacto con ella siempre, y eran muy amigas. La llamé a ella para que fuera, porque tenía que ir alguien de la familia, porque las chicas no tenían ningún poder. No tenían un poder para poder estar ahí en hacer, digamos, iba a estar la policía, iban a estar los bomberos, o sea, y mi hermano estaba internado, o sea, entonces llamé digamos, a mi hermana, mi hermanastra, y ella estaba con el abuelo viejito, dice, no lo puedo dejar solo, Martín, no lo puedo dejar solo. Dice, cuando me vengan a reemplazar, voy. Así que bueno, no me quedó remedio que llamar a mi cuñada, que las nenas son chicas y que tampoco la quería molestar. Pero bueno, me atendió mi sobrina y en mi desesperación, primero había llamado a mi cuñada y no me atendía, así que la llamé a mi sobrina, que en época de pandemia los chicos estaban todos despiertos toda la madrugada. O sea, estaban de joda todas las noches. Entonces la llamo a ella, le digo, mira, estoy llamando a tu mamá y no me atiende, está durmiendo. Digo, bueno, decirle que se despierte, pero ¿por qué? Porque se murió Ana. Bueno, imagínate, se despertó mi cuñada, se fue corriendo, bueno, quiso dejar a las nenas de la madre, la más grande no quiso, así que la más grande vio todo. Eso fue un desastre porque gracias a que una vecina del segundo piso vio el humo que salía por la ventana de la habitación de mi mamá, alertó y llamaron o sea, se empezó si no, se hubiese derrumbado el edificio, José, porque la pieza de mi mamá quedó escombros, se cayó el techo, el revoque del techo entero, las paredes, se derritieron las ventanas, todo lo que había dentro, televisor, muebles, la cama de ella quedó colapsada contra el piso que tenía ruedas de goma, o sea, quedó una chapa en el piso de madera, o sea, no quedó nada. Entonces, como el techo tenía problema, quedó con un problema de derrumbe, imagínate que si esa vecina que estaba despierta no hubiese alertado, el edificio se hubiese derrumbado, porque lo frenaron. Pero bueno, llegó Andrea, se avisó a Estela, también llegó Estela, llegó mi cuñada, y bueno, los bomberos quisieron, bueno, toda la gente filmando, porque todo el vecindario despierto, bueno, todo eso salió en las redes, bueno, salió en las noticias, porque sí, porque fue algo, eran unas llamaradas que salían de la habitación de ella por las dos ventanas. Y bueno, la bombero le preguntó quiénes querían pasar a verla. Las chicas no quisieron pasar, estaban muy mal, descompuestas. Y mi cuñada sí, porque tiene o sea, es de otro carácter. Entró, se descompuso también. Yo desde acá estaba desesperado porque no sabía cómo actuar. Y llamaba a uno, llamaba y no me atendían, o me decían, esto está con la policía, está con el bombero. Así que bueno, pasó. Y bueno, una vez que se resolvió todo eso, todo porque además, imagínate que se tuvo que investigar si no había sido un homicidio, porque obviamente ella estaba sola, pero obviamente que yo en el principio dije, olvídense, pero se tuvo que estudiar bien el porqué de ese incendio, que fue la cama. Pero yo, digamos, ahí hablo sobre la misericordia de Dios, porque primero, porque yo pude hablar con ella, o sea, ¿cuántas personas, sacando los que están al lado de sus padres cuando se mueren, cuántas personas reciben, están trabajando, viviendo en el mismo lugar, en la misma ciudad, y se murió tu mamá? O sea, y no, están en ese, yo pude, gracias a Dios, hablar con ella hasta último momento. Y además, eso es algo que yo le agradezco a Dios, porque realmente, si no hubiese tenido esa oportunidad, me hubiese vuelto loco.
Y, perdón, y vos fijate o sea, ¿a cuestas de qué? Porque ella estaba durmiendo. Ella podía haber pasado tranquilamente del sueño al sueño eterno, ¿no? A la vida eterna, sin necesidad de despertarse y enfrentarse a lo que se enfrentó, porque ella se enfrentó a eso. Ya no cabe duda. Debe haber habido un cortocircuito, perdón. Ella se enfrentó a la situación. Pero Dios lo quiso así. Yo me pude despedir. Ella se despidió de mí, pero bueno, ella ya estaba pasando a la vida eterna. En ese momento, lo que ella sintió ya quedó para ella. No sabemos cómo uno siente en la otra vida, pero en realidad era para mí, para que yo no me volviera loco. O sea, me cuesta hoy. Imagínate si no me hubiesen llamado para decirme, se murió adentro de la casa, se incendió, y yo la noche anterior había sido la única noche en 10 años que no había hablado con ella. O sea, realmente fue muy misericordioso, porque, y además poder escuchar esa voz que yo llamo a mi hermano que estaba internado, repito, ya estaba fuera de peligro, Mauricio. Pero cuando yo lo llamé, que fue llanto, yo era llanto, 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 lo llamo el mismo día, le digo que quería hablar con él, y le dije, le digo, Mauricio, la voz de mamá, cuando me dijo esas últimas 4 o 5 palabras, que no me las voy a olvidar nunca, era la voz de mamá de joven. Hoy, te digo, con certeza no, pero con un grado de confianza muy alto, de que esa era la voz de ella que se estaba yendo. O sea, no lo puedo encuadrar en el... Yo he ido al departamento después en varias oportunidades y me volví loco ahí adentro y siempre estoy, o sea, tengo eso de que pienso de cómo fue, ¿no? Toda esa cosa que no hay que pensarla, pero ella se tuvo que enfrentar con, con unos cojones terribles porque nunca le tuvo miedo a nada. De hecho, yo siempre le digo, vos no le tenés miedo a nada, por eso te enfrentaste a esa cirugía que era de alto riesgo. Mi mamá no le tenía miedo a nada. De hecho, cuando le ha tocado a alguna mujer que le pegó, ella le tiró algo por la cabeza. O sea que mi mamá no le tenía miedo a nada. Y bueno, fíjate que ella, a mí, que cuando yo llamaba, lo primero que hacía era dejar de lo que estaba haciendo para atenderme, me cortó. Y fíjate la misericordia de Dios que me mostró la mejor voz de mi mamá. Quizás en el momento de la transición, no lo sabemos. Ni siquiera me dejó ver, escuchar la voz de desesperación de mi madre. ¿Me entendés? Porque yo podía haber escuchado a ella diciendo, no, ¿qué es eso? Tengo fuego. No, ella fue tan madre que ni siquiera me dijo lo que estaba pasando. ¿Te das cuenta? O sea, fue algo tan maravilloso dentro de lo que es trágico y que, por otro lado, obviamente, que después tuve que recibir, como esto fue público, porque realmente fue público, me empezaban a llamar primas, amigas. ¡Qué tragedia! Una persona tan buena terminar así. Bueno, mira, yo te digo que las cosas que quedaron en pie en la casa de mi mamá, me muestra a Dios que no fue un castigo, que no fue fue trágico para los que quedamos, pero para ella fue la liberación del sufrimiento que tuvo. Ojalá algún día pueda saber cómo fue eso, porque tiene que haber sido algo, si yo escuché esa voz, tiene que haber sido algo muy luminoso. O sea, Andrea me dijo que, o sea, a los ojos del fuego, imagínate, dicen que era una luz, iluminaba la noche y fíjate vos cómo son las cosas. Mi mamá que vivió eh, olvidada por muchos, no se fue en silencio. Fíjate que hubo gente, mi papá estaba en el geriátrico
Mi primo, que era el que se hacía cargo mucho de mi papá, porque tuvo problemas de salud, mi primo lo llama a mi papá para decirle, ellos hablaban todos los días por teléfono, para decirle que había muerto mi mamá, para contarle, pero mi papá, no sé si lo dijo personalmente, si fue personalmente estaban con todas estas vallas de plástico, que no se escucha nada. Mi papá no entendió de que murió mi mamá, no había entendido. Pero cuando estuvo en el geriátrico desayunando, salió la filmación y pasaban el nombre de mi mamá y vio el fuego y ahí se dio cuenta de que cómo había muerto. Él pensó que había sido un problema orgánico. Y vos fíjate que ella que estuvo tan sola, tan, digamos, olvidada por sus afectos, que en realidad no eran tan afectivo no era, porque si no hubiesen estado, no pasó desapercibida. Se enteraron todos los que se enteró mucha gente, se enteraron muchos amigos míos, hubo gente que no se atrevía a preguntarme. Y ella trabajó en salud y había gente que iba a llevarle formularios, era muy generosa. Y ella yo cuando estudiaba en la facultad, estaba todo el día en mi casa, entonces me tocaban timbre y mi mamá me decía, va a venir tal persona, le tenés que dar tal formulario, te va a dejar algo. Entonces imagínate que se tiene que haber enterado gente. Y bueno, fue una desesperación terrible. Y lo que te estaba diciendo que para lo que es una tragedia para los que nos quedamos y, y para otros que me han dicho, ay, terminar así, yo creo que, primero, ese día a ella la iban a internar, estoy seguro. Eso iba a implicar que ella no iba a poder estar con sus dos personas a las que, te puedo asegurar, sacando a sus hijos, a las que más quiso en su último tiempo. Sin esas chicas, que era una fiesta, porque tengo videos de todos los colores, en ese lugar, hospital, que no tienen camas, que hubo una vez que estuvo internado y estuvo en una camilla, se hubiese muerto, hubiese sido la peor de las muertes, y no, y vos fíjate que Dios me mostró que nos muestra de que no fue así, y todo lo que quedó. Mi cuñada, cuando entra, la bombero, le dice, esto tenía su suegra en las manos, y le da un rosario. Ella me manda una foto y me dice, Martín, tu mamá tenía esto en las manos. Mi cuñada es evangelista, o sea, nunca compartió con nosotros esa devoción por los sacramentales que nosotros los católicos tenemos. Mi mamá, la Virgen de San Nicolás, tenía atrás la Nuestra Señora de Schoenstatt, el Jesucristo, el Rosario, ¿no? Entonces, bueno, ella me manda esa foto y me dijo, esto lo recibí al lado de la cama de tu mamá, me lo dio la bombero, la mujer bombero. Entonces yo, no sé si al otro día, cuando fue que le comento a Andrea, le digo, mira, esto tenía en las manos. Y Andrea me dice, no puede ser. Le digo, ¿por qué? Porque ese rosario, tu mamá el domingo, cuando rozamos el rosario, me pidió que lo colgara en la foto de Pocho, del novio, en el living. ¿Quién le va a alcanzar el rosario si tu mamá estaba sola? Bueno, ahí hay una controversia. Entonces yo dije, bueno, no es que no le creí, porque no le descreí a mi cuñada. ¿Qué sentido tiene para ella inventarme algo así? Además con un sacramental, que para los evangelistas no significa nada. Pues si vos me dijeras que fue para una persona católica, y sí, si querés le puedes poner, no sé, un escapulario también. Pero no, ella me dijo la verdad. Le cuento a Estela que había estado por motivos, circunstancias especiales, le había tocado estar el lunes a la mañana y a la tarde y no compartieron ese doble turno juntas. Entonces le digo, Estela, mira, tenía este rosario en las manos mi mamá. Ah, me dice Martín, pero si ese rosario lo colgaron, cuando yo estuve estaba colgado en el living. En mi casa no había muchas cosas, una casa chiquita, o sea, no es que tenías cuadros que pasaba desapercibido el cuadro. Y mi mamá le debe haber contado, le hice poner el olivo y ese rosario en la foto de Paul. Dice, no, dice, sí, ese rosario estaba colgado. Dice, yo
Dice, yo estuve con ella. Dice, yo no se lo di. Bueno, ese rosario, José Manuel, ese rosario estuvo en el living y terminó en las manos de ella. Punto número 1. ¿Podés creer o no podés creer? Yo le creo a mi cuñada. Te digo, no creo que haga tanta... Y la bombero también, que va a inventar algo para cambiar lo fáctico de la situación. No, más aún, una persona profesional que tiene que ser objetiva en el lugar del siniestro. Y bueno, y después de eso no terminó ahí, porque mi amiga, que me ayuda siempre y todo, ella entró y ella fue la encargada de, una vez que se llevaron el cuerpo de mi mamá, se encargó, porque ella quiso ayudarme, a levantar todo lo que se pudo encontrar de entre los escombros. Y ella me dice, mirá, dice, yo, dice, en la oscuridad total, porque eso obviamente se cortó la luz, no había nada. O sea, y además tuvieron que tapar las ventanas con chapas porque no había vidrio, nada, entonces la gente podía mirar por planta baja. Entonces ella estaba en el oscuro trabajando y me dice, mira, cuando entré a la pieza de tu mamá, lo primero que pisé fue algo que me agaché a levantarlo. Imagínate los escombros, porque eso cayó todo. O sea, no estamos hablando de hojitas que cayó, no, eso fue... Y dice, me agaché y era el rosario que tenía tu mamá siempre colgado. Y yo te lo guardé. Fíjate acá, mi amiga no es creyente. Por más que su familia, su madre es catequista, súper religiosa, ella no es creyente. Fíjate vos cómo Dios quiso que ella, ¿no?, se enfrentara al rosario. Para ella no tiene significado, si bien sabe por la madre, porque ella, la madre, le regala rosario, porque... Pero fíjate vos cómo lo asoció a habérselo colgado a mi mamá y que entre los escombros pise justamente un rosario, ¿no?, de madera encima. Bueno, Andrea también, después al otro día, a los 2 o 3 días, les permiten entrar, de que agarren lo que quieran, estaba todo quemado, pero Andrea también, cuando entra a la habitación, pisa el rosario que había usado para rezar el rosario con mi mamá. Ella se lo guarda también, no se lo guarda, le dijo a mi cuñada, me dice, me quiero quedar con este rosario, y dijo, sí, quédatelo. Y después mi amiga Valeria se encargó de sacar, juntar. Mira, para hacerte la corta, yo hasta ahí supe de lo que había quedado en pie. Lo más, esto te lo voy a dejar para el final, pero cuando yo fui a Rosario, previo vacunarme y todos esos protocolos que tuve que hacer para poder llegar después de 3 meses, mi cuñada me da no solo el rosario, sino que me abre una valija y me da el cuadro de Jesucristo que tenía mi mamá colgado atrás que yo te mandé las imágenes para que la muestres, colgado atrás de su respaldar, que eso se cayó todo. O sea, me lo dio, vuelvo a lo mismo. Ella, evangelista, antisacramental, abre la valija y me da el Jesucristo. Le digo, Gabriela, ¿lo limpiaste? No, me dice, no lo limpié. Así como lo saqué del piso, lo metí acá. No lo limpié. Tenía el rosario de plástico de la época cuando se casaron mis padres, que ahora está en la iglesia donde están enterrados los dos, ahí en la tumba de ellos. Y bueno, y después, claro, voy a un depósito donde había cosas. En el depósito me encuentro con las 2 sillas de rueda de ella, que no se quemaron, estaban lejos en la cocina, y hubo cosas de la cocina que no se llegaron a quemar, pero se derritieron, el aire acondicionado se derritió, o sea, se llegaron a quemar muchas cosas, pero lo que estaba más lejos no se llegó a quemar, el fuego no llegó tan lejos, pero la temperatura fue altísima. O sea, el plástico que había se derritió. Las sillas intactas, solo había que limpiarlas, ya las regalamos.
y estaba ahí en ese depósito un crucifijo que compré en Alemania ya hace unos 10, sí, cuando vine a vivir acá. Lo compré en un lugar donde venden cosas antiguas y se lo llevé a ella. Me lo dio la madre de ella, me dijo, mirá, este crucifijo estaba entre las cosas que se salvó. Y yo me quedé, o sea, primero me había dado mi cuñada en su casa el cuadro y después el crucifijo en mano, que se le perdió un brazo y me dijo, mirá, dice, el brazo estaba por acá, pero no lo encontramos. Era un depósito eso, había cosas de diferentes orígenes. Así que no lo encontré al brazo de Jesucristo, pero ahí está, o sea, lo tengo colgado acá en la entrada de mi casa. Y bueno, y después había bolsas, muchas bolsas de vidrio, ¿viste? Cosas de vidrio, vasos, pero digamos, el papel se quemó, los muebles de la habitación se quemaron porque era madera. O sea, el televisor desapareció, el celular nunca apareció, la cama se desintegró. Pero el cuerpo de ella, y ahora me va a decir, no puede ser, el cuerpo de ella estuvo incorrupto al fuego, ni el pelo se quemó. O sea, la cama colapsó y el cuerpo de ella fue encontrado. Lo primero que hacen, que es lo que le explicaba el bombero Andrea, que en estas cuestiones, cuando rompen, tienen ingreso por ventana, por donde sea, lo primero que hacen es cuando hay cuerpos, ellos tiran agua sobre el cuerpo, o sea, tiran agua sobre el cuerpo para evitar, si están vivos, de que se quemen. Entonces el cuerpo de mi madre estaba alejado de la cama, o sea, estaba en el piso, el pelo no se le quemó, el cuerpo no se le quemó, tenía, por fotos que vio Andrea, porque Andrea no la pudo ver, mi cuñada sí la vio, tenía como algo de goma quemado entre las piernas, era la sonda, porque ya hacía 10 años que tenía que hacer pichí con una sonda y una bolsa. O sea, la goma se le quemó, pero el cuerpo de ella no se quemó. Y vos me decís, pero sí, o sea, no se quemó el Jesucristo que estaba en la espalda, que es madera. No se quemó la Biblia, porque yo cuando fui a Argentina entré al departamento que ya lo habían vaciado y encuentro algo entre la oscuridad, veo como un libro. Y cuando miro era la Biblia, que la Biblia se quemó la tapa, se quemó todo el costado, pero cuando la abrís, está todo el texto adentro, desde el principio hasta el Apocalipsis. Y bueno, y en este depósito también habría bolsas, ¿no? Habían pasado 3 meses ya. Imagínate que estaba todo mojado, porque los bomberos tiraron agua, después fue mi amiga, juntó todo, mi cuñada, y así fueron armando. Y bueno, y en una de las bolsas me llevé la sorpresa de encontrar en la tapa, o sea, abro la bolsa negra así y encuentro una imagen que, no sé, acá no sé si se ve, que yo en el momento es una imagen de la Virgen, pero no las típicas imágenes de frente, que después de 2 años me entero cuando una de mis amigas de la iglesia me da Nuestra Señora de Schoenstatt y la tengo en el costado, me doy cuenta que el color es el color de la vestimenta que tiene la Virgen de Nuestra Señora de Schoenstatt. Y lo interesante es que yo veo esta imagen y con el dedo levanto, viste que cuando se mojan los papeles vos los movés y se rompe todo. Habían pasado 3 meses además. Y cuando yo empiezo a levantar los papeles, abajo estaban todos los poemas de mi mamá. O sea, esos poemas que ella no me dejó llevar porque me dijo es para cuando me muera, estaban todos. Entonces yo cuando me di cuenta que levantaba y no se rompían, lo metí todo en la valija y me los llevé. Después saqué, los tengo acá, los leí, obviamente, tras mucho llanto. Acá están. Y vos podés, no sé si se llega a ver, porque se llega a ver que hay negro. ¿Ves por acá abajo que se ve negro? Bueno, se ve. se ve, pero están todos, está todo. O sea, metí folio por folio y no se rompió una hoja. José Manuel, es algo impresionante. Y adelante estaba la imagen de la Virgen. O sea,
son esas cosas que yo me las encontré cuando fui, porque en realidad yo más que el rosario y esos rosarios que se habían, ¿no? Como reportados que habían aparecido, en realidad el Jesucristo, el crucifijo, que vos decís, en el fuego que haya quedado. Y bueno, y paré en la casa de mi amiga, que tuvo que hacer una semana de cuarentena, porque en Argentina la cuarentena fue muy larga, así que estuvo una semana, la primera semana en cuarentena, y ella había llevado 2 o 3 cajas con las cositas chiquitas que había podido rescatar. Bueno, ahí te mandé para que veas, estaba una estatuita de la Virgen de la Advocación de San Nicolás, hay como una virgencita, una estampita de la Virgen de San Nicolás cuando la llevaron ahí a la vuelta de casa. Hay un club y bueno, y ahí llevamos a mi mamá para que estuviera con la Virgen. Bueno, todo lo mariano, o sea, ahí tengo otra estampita de la Virgen India que no te la pasé. Todo lo mariano, o sea, fue una cosa que es impresionante. Después hay un CD de la Virgen de San Nicolás, que ahí te mandé la foto, tiene toda lo que fue la aparición, y ella lo tenía. No se quemó el papel, o sea, vos ves ahí que hay como una rayita negra, como diciendo, por acá pasó el fuego, y yo nunca me imaginé que iba a poner el CD y que lo iba a poder escuchar. Se escucha perfecto. O sea, y está ahí ese cuadro de la Divina Misericordia, que lo limpié a penitas porque realmente respeto hasta arriba, tiene todavía un poquito de escombro. Yo el rosario que me dio mi amiga de mi mamá, que lo perdí hace poco en un viaje, lo limpié a penitas. No lo tengo, pero lo limpié muy apenas. Le dejé todo eso, toda esa cosa blanca que quedó, lo dejé porque fue el momento que marcó su liberación, ¿me entendés? Entonces, yo no iba a borrar esas evidencias, ¿no? Y bueno, y yo creo que Dios me mostró primero la misericordia de poder despedirnos nosotros dos, a cuestas, obviamente, de que una madre tenga que en vez de pasar del sueño al otro sueño, tener que enfrentar lo que seguramente lo vio y lo enfrentó con mucha valentía. Y además también ver que pasó Dios por ahí, que hubo un llamado, porque ¿por qué no se quemó el crucifijo? ¿Por qué no se quemó la imagen? ¿Por qué no se quemó esto que era papel, que estaba dentro de un cajón y que el mueble se quemó entero? O sea, hay cosas que no tienen más que una única explicación. Y bueno, y el cuerpo, ni hablar, pero bueno, el cuerpo podíamos discutirlo en el sentido de que justificarlo en el sentido, y bueno, fue un milagro, si no se quemó el papel, y el papel arde más rápido que el cuerpo, calculo yo. Entonces, si el papel y la madera de crucifijo no se quemaron, y bueno, el cuerpo, ¿por qué no? ¿No? Pero obviamente hubo otras cosas que se quemaron todas. Entonces, yo creo que uno muchas veces, cuando tiene los enfermos, siempre pedimos, ¿no? Pedimos tener trabajo, tener un buen pasar, se te enferma tu mamá y obviamente pedimos sanarnos, pedimos no querer pasar por las pruebas dolorosas, no queremos pasar, ¿no? ¿Cuán preparados estamos para pasar por esas pruebas? Bueno, mi mamá tuvo que pasar. No la santifico, porque obviamente yo considero que no hay que santificar, no sabemos dónde están nuestros difuntos, no sabemos, Dios quiera que estén en la gloria eterna del Señor, pero no los podemos santificar. Pero sí ella pasó por momentos muy duros, te repito, le han pegado, le han robado, el robo no es nada porque es material, pero el daño, ¿no? Que una persona que tiene más poder en ese momento te pegue y que ella estaba en condiciones de inferioridad, o de que ha tenido que quedarse una noche entera sentada en la silla de ruedas porque nadie la fue a acostar, o sea, para ella que tenía todo ese problema de columna, o, ¿me entendés? O tener amistades que se borraron completamente, o gente, de a poco se fueron borrando todo. Y eso es doloroso. Entonces,
yo creo que Dios pone como con su misericordia, dice, bueno, hasta acá. Yo creo que yo con esto de siempre querer, de que no le duela o le daban más medicamentos, hablaba con un médico o con un amigo mío urólogo que por años me la atendía de onda, porque obviamente trasladarla a ella con esa situación, eh, pero bueno, terminó así, para mí no fue un castigo, para mí no fue un castigo, para mí es trágico para mí, pero para ella no fue trágico. Seguramente fue un momento de tensión, de mucho estrés. No creo que se haya desesperado, que ella haya entrado en desesperación. No lo sé, estoy hipotetizando, porque ella al no tener nunca, ella nunca ha tenido miedo, ni a ladrones, o sea, realmente te digo, estar 10 años viviendo en planta baja, lo primero o sea, que es una zona que no es una mala zona, pero está muy complicada la seguridad. La primera puerta cuando entras al edificio es la puerta del departamento este. O sea, que mi mamá vivir 10 años en la soledad de la noche sin tener miedo, o sea, en el momento de la muerte yo creo que ella eh, colgó la conversación conmigo porque ya se estaba yendo. O sea, nunca lo sabré, seguramente, pero eso es, digamos, lo que quiero como transmitir, que muchas veces con nuestros enfermos nos desesperamos, queremos la sanación, eh, y bueno, y el momento uno nunca lo va a saber, probablemente esas peticiones a lo mejor no están dentro del plan de Dios, nosotros lo que estamos pidiendo, pero bueno, nos quedan esas evidencias, en mi caso, de que Dios estuvo ahí, estuvo en el rosario que se descolgó, que me pueden decir que es mentira y que fue todo armado. Ese rosario se descolgó y terminó en las manos de ella. Eh, y bueno, y eso, y en fe, en que tenemos que tener mucha fe, y cuando rezamos el Padre Nuestro y decimos, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, estamos pidiendo eso, tenemos que pedir fortaleza para poder aceptar y transitar esa voluntad que tiene el Señor para que nosotros transitemos en esta vida. Y, y no, o sea, pedir siempre vamos a pedir, ¿no? Pero yo creo que pedir la fortaleza es lo más importante, porque mi mamá tuvo mucha fortaleza. Mi mamá tuvo siempre mucha fortaleza. Cuando se me cae a mí de la cama, de la silla de ruedas, cuando se me cayó, se quebró el fémur. Ella, imagínate que ya no pudo bipedestar más. Entonces llamaba a un técnico, bueno, la llevamos al médico, el médico me dijo, mira Martín, no la puedo operar porque tu mamá no va a rehabilitar nunca. Una quebradura con clavos y todo, se rehabilita por contacto cuando la persona se para, hace ese contacto hueso a hueso, hace que se empiece a soldar. Tu mamá no va a soldar porque tu mamá no se puede parar. Entonces, déjala así, se va a hacer un callo amorfo y no se va a soldar. Mi mamá siempre pensó que se iba a curar y que iba a caminar. Cada 3 meses me hacía llamar al técnico, que nos cobraba más caro, pero siempre decía que nos hacía el precio. Y siempre estaba la quebradura ahí. Y siempre le decíamos, sí, ves que acá se está curando. Nada, no se estaba soldando. Y sabes que 3 meses antes de la muerte de ella, o 6, 4, sí, 4 meses, no antes, porque fue cuando dijo que quería venir para acá, me dijo, Martina, haceme hacer una placa. Yo le dije, pero mami, no, si vos sabés que no se suelda, haceme hacer una placa. Le hice hacer la placa a José Manuel y se había soldado la rodilla. El médico me dijo, no lo puedo creer. Se soldó el hueso, no tenía un rastro de la quebradura. ¿Qué hizo mi mamá en ese momento? Llamó al kinesiólogo y le dijo, Andrés, tenemos que cambiar el plan. Porque vos venís y me ponés el electrodo, que este que el otro, ahora yo me tengo que volver a empezar a parar porque tengo que caminar. Nunca bajó los brazos, que yo desearía ser como era ella, porque ella luchó siempre. Y bueno, yo creo que ojalá que Dios le haya dado la recompensa, al menos de sacarla de ese dolor y de ese
tormento que hubiese sido la internación y todo el procedimiento quirúrgico para poder curarle esa gangrena, curarle esas escaras tan profundas. Y bueno, y que tenga vida eterna, ojalá, no sabemos dónde está, no la voy a santificar, pero bueno, ese es el testimonio que quería transmitir. Pues muy valiente, hermano Martín, de contar este testimonio en el cual pues podemos sacar muchas conclusiones, ¿no? Dejamos muchos temas que cada tema pues podríamos hacer un programa completo sobre eso, ¿no? Pero sí me gustaría hacer hincapié a una cosa que dijo el hermano al comienzo, ¿no? Me parece algo muy triste. Y es que cuando los familiares pues tienen un enfermo en su casa, porque a todos nos toca, todos podemos caer enfermos en cualquier momento de nuestra vida, seamos más mayores o seamos más jóvenes. Y por el motivo que sea, nos borramos. No es que mi familia, no es que mi trabajo, no es que tengo que hacer tal, tengo que hacer cual. Excusas. Cuando amamos, el amor, pues deja todo, ¿verdad? El amor deja todo por el ser amado. Por eso a mí no me vale de excusa que una persona me diga, no, es que tengo que ir al trabajo. Trabajo, si lo pierdes, vas a encontrar otro, seguro. Es que mi mujer va a pelear conmigo. Pues te divorcias, te vas a encontrar otra, seguro. Pero una madre, en el momento que la pierdes, dime tú, ¿cuándo vas a encontrar otra mamá? ¿Cuándo? No existe, eso no existe. Perdemos un padre, ya no vamos a tener la oportunidad de tener otro padre. Aunque muchas veces digan, madre solamente hay una, padre también. ¿Perdemos a nuestra mamá? Pues no va a existir otra mujer que te ame tanto como te quiso tu madre. Y agradezco a nuestro Señor, pues, todas esas señales que son para nosotros, no es para la mamá de Martín, señales que han dejado para mí, para los hermanos que estén viendo el testimonio, para los familiares, sean católicos o no, porque ahí, en ese escenario, ¿no? Donde ocurrió todo, pues el Señor, pues, se ha dejado ver. Eso lo tengo yo más claro que el agua. Como ha contado el hermano, televisores, muebles, aire acondicionados, todo se desintegró. Y como que un rosario de apenas 20 gramos de plástico e hilo no se fundió, no se esfumó, porque no hay que ser muy listo para saber que en un salón o en un dormitorio, cuando hay un incendio, pues puede haber cientos de grados centígrados. Yo, por ejemplo, cuando en casa colocamos y hacemos funcionar el horno, y el horno está, pues no sé, a 240, 280 grados, tú solamente con abrir la puerta, imagínate el fogonazo que te da eso en la cara. Y eso es más que suficiente, el contacto de unos pocos segundos para que un rosario de plástico se desintegre, desaparezca, no haya más señal de ese objeto. Y podemos ver cómo el Señor pues ha obrado dejando esos signos sagrados, esos sacramentales, que para muchos eso no vale nada, para un católico sí, porque es un signo de la presencia de nuestro Señor en nuestra vida. Estos meses atrás, sobre todo en el... Voy a dejar un poquito que se recomponga el hermano Martín. Estuvimos hablando sobre la psicología, ¿no? También de un alma purgante. Y tenemos que saber que una persona, cuando fallece, no se esfuma. Es más, es la misma persona. La mamá de Martín es la misma persona. El mismo amor que sentía su mamá aquí, en esta vida, siente ahora por el hermano Martín, ni más ni menos. Nuestros pensamientos, nuestra inteligencia nos acompaña
No es que, como dicen diferentes sectas, y no me quiero meter en el campo apologético ahora, ¿no? Pero seguimos siendo nosotros, no nos esfumamos. No es que el cuerpo y el alma perezca en ese momento, sino que poseemos un alma inmortal. Y eso es muy importante que nos quede claro con el testimonio de nuestro hermano Martín. Fíjense cómo su mamá, para algunas personas dirán, no, es que ya las personas llega un momento que enfermamos y podemos ver o sentir cosas que no son. Sí, sí, sí son. Sí son. Cuando su mamá pues veía pues a la abuela de Martín, ¿no? A su abuela materna. Porque no le ha ocurrido solamente a la mamá de Martín. Yo conozco personas que antes de fallecer han conversado con personas que ya no están en este mundo. Y tú puedes decir, sí, pero es que eso se lo ha podido imaginar. Vale, te pregunto, una cuestión muy fácil. ¿Tú cómo puedes saber o puedes ver a alguien que tú no sabes que ha fallecido, pero realmente ha fallecido? Le puedes decir a tu familia, pues mira, pues ayer en espíritu me refiero, ¿no? Me visitó mi mamá y me visitó Paqui, la vecina del tercero. Y la gente va a decir, pues Paqui, la del tercero, falleció hace 2 semanas. ¿Cómo puedes saber que murió? Por eso hay cosas que, aunque en nuestro entendimiento, pues no nos quepa en esta cabeza, a veces este pote, pues no nos deja ver más allá, ¿verdad? Nuestra fe nos indica que este no es el final. Hermano Martín, yo si fuera su mamá, yo estaría orgulloso, orgulloso de ti, porque... Pensé que... Dime. No, no, entendí. Si fueras vos, estaría orgulloso de tu mamá. Desde ya que estoy orgulloso de ella. Su mamá de usted, Martín. Un hijo, ¿no? Que siempre estaba pendiente, pues de la mamá, ¿no? Y es un motivo de orgullo, y seguro su mamá se fue muy feliz y muy contenta, ¿no? Pues por tener ese hijo como Martín, que él lógicamente se emociona, porque yo se lo decía, ¿no? Antes de dar el testimonio, ya habíamos hablado con anterioridad. Me decía el hermano, es que me voy a emocionar, José Manuel. Digo, lógico, yo creo que si no te emocionas, yo te llevaría al cardiólogo para que te hiciera un radiograma para ver si posees un corazón o no. No serías humano. Sí. Si me hablas de estos hechos y no frunce, y no te cambia la cara o no frunces el rostro, pues no sé, yo dudaría que fuera una persona humana y no tuviera un corazón, ¿no? Pero el hermano Martín es una persona muy pasional. Yo también, a veces hay que aguantarse en un poquito la compostura, Sí. pero a veces no, a veces es, eh, es un llanto, digámoslo así también, de alegría, ¿no? Un poco de pena porque no tenemos a esa persona, pero también con la esperanza y con la confianza de tener un Señor que nos ama y que no todo el mundo tenemos la oportunidad de ver y comprobar todos esos hechos que se han dado alrededor de la partida, ¿no? Del hermano, de la mamá del hermano Martín. Por eso, hermano, recemos por el descanso eterno que de su mamá, porque nadie es lo suficientemente santo, ¿no? Como para irnos al cielo así, de manera directa. Eso no es una enseñanza cristiana, ¿no? Pero que sí puede contar con nuestras oraciones, con la mía propia, con la de los hermanos, que sé que aquí en el canal hay muchas personas muy piadosas y que rezan por las almas del purgatorio. Ya sabemos que estar en el purgatorio no es que la persona esté condenada, sino que tiene que retribuir esas pequeñas faltitas,
Yo no tengo ninguna, vale, claro, el día que te mueras pues te vas directamente al cielo, no pasa nada. Debe ser. Pero yo soy consciente de que soy una persona muy falible, fallo muchísimo, que no se me cruce nadie conduciendo porque le voy a decir de todo, que no me haga una mala maniobra porque me enfado y muchísimo, ¿no? Todos somos personas que vamos a cometer pecados. Pecadores somos todos y quien diga que no, pues es un completo mentiroso, ¿no? Como dice el apóstol San Juan en una de sus epístolas. Hermano Martín, ¿quiere decirnos algo más? No, quizás sea un poco reiterativo, pero Sin problema. yo lo que apelo es a, en vistas yo creo que el sufrimiento de mi madre físico fue muy fuerte, pero el sufrimiento entre comillas, abandono o el desaire es hacia un enfermo, el enfermo creo que lo vive peor que el dolor físico, ¿no? Y yo no soy quien para juzgar a nadie, y me han pedido disculpame por haber sido duro o dura con tu mamá, ¿no? Pero sí no me contuve en algunas oportunidades de algún familiar que me ha llamado y me ha dicho, ay, yo la fui a ver una vez y no fui más porque me hacía mal. Mal hecho, mal hecho. Ahí sí no me contuve. ¿Por qué? Porque no hubo un solo enfermo, mi mamá. Hay muchos enfermos. Entonces, con todos los enfermos tenemos que ser empáticos. Ahí sí no me contuve, porque es algo que tenemos que tener eso en cuenta, ¿no? Y en eso, yo, gracias a Dios, mis amistades, que a los cuales mi mamá no les había dado nada especial, como a muchos a los que ella ayudó, se han portado de maravilla. O sea, mi amiga, la que levantó todo lo que levantó, la iba a cuidar a Buenos Aires. O sea, después tengo una amiga mía, Paola, que tiene una familia numerosa y ella los domingos se iba a pasar a la tarde con mi mamá, teniendo ella una familia. O sea, sus padres, sus hermanas, ella se iba los domingos a pasar la tarde. O sea, esas cosas son las que necesitamos para poder vivir y dar amor y vivir en paz, ¿sí? Y sanarnos en todo, y no decir, no, yo que voy a ir si es una loca, tiene carácter fuerte. O sea, somos, tenemos tanto poder para juzgar al otro y ese juzgamiento que opaque a todo lo que esa persona hizo por vos y todo lo que vos podés hacer por esa persona, que es insignificante. Es simplemente sentarte al lado de esa persona en la cama para mirar televisión. ¿Sabés las veces que Andrea y Estela, con todo lo que tenían que hacer, ella les pedía, vení, sentate a mirar televisión conmigo? Entonces, a eso es lo que apelo. O sea, más allá de todo el testimonio que es muy fuerte, pero apelo a eso, a que no destruyamos los vínculos por prejuicios o porque es más práctico o porque no la puedo ver así porque me hace mal. No, le hace más mal al enfermo. Eso es lo que quería, digamos, redondear. Así es, hermano. Muchas veces anteponemos nuestro deseo, ¿no? Antes que la necesidad del enfermo, porque una persona cuando está enferma, lo que le da vida, pues son las visitas, ¿no? De sus seres queridos, de recordar momentos pasados, que te pregunten cómo estás, que te vas a mejorar. Yo creo que eso es mejor que cualquier paracetamol, mejor que cualquier ibuprofeno, mejor que cualquier analgésico, ¿no? Eso pues al enfermo le da una vitalidad, le da unas ganas de vivir, unas ganas de tirar para adelante, que hasta que tú no estés en esa posición, no te vas a dar cuenta. O simplemente, tan simple, si sos católico, tomarte un rato para ir a rezar con ella al lado de la cama, como ella Por lo ha ejemplo, hecho, como ella lo ha hecho con muchos, con por más de ejemplo. una persona,
enferma, de ir a rezar a la casa para que se sane, ¿me entendés? Entonces, si sos católico, bueno, llevá el rezo, llevá las ganas de que mi mamá había veces que estaba abatida y no podía rezar. Entonces, llevale las ganas de rezar un rato. Mi mamá miraba la misa del Padre Ignacio, que es un padre, es un cura sanador de India, y que miraba todos los domingos la misa por televisión, porque ella no podía ir a misa. Entonces, llevar un poco la palabra o la compañía, ¿no? Como decís vos, estar ahí en compañía. Y yo creo que eso es lo que, lo que nos salva, lo que cura el alma de la persona que está enferma, que no se va a curar físicamente, pero que en el alma lo va a poder transitar mucho mejor. Y yo agradezco muchísimo, obviamente, tengo gente que me ha ayudado con todos los trámites de mi mamá, gente que no la conoció a mi mamá y que me ha ayudado, que eran ángeles puestos así, ¿no? Que uno hubiese esperado de otros lados que llegaran esas ayudas. Pero bueno, creo que Dios ve todo y Dios sabe a quién nos manda en el camino para que nos ayuden. Así que bueno, te agradezco nuevamente la oportunidad de poder compartirlo. El agradecimiento es mío, hermano, porque el abrir el corazón en canal, como lo has hecho tú, pues es muy difícil, ¿no? Es muy de elogiar, ¿no? Ese querer abrirte en el canal, porque muestra mucho de ti como persona. Y simplemente eso, pues agradecértelo a ti, el querer, el haber querido comunicarte con el canal y dar a conocer este testimonio, el cual te lo agradezco mucho porque seguramente llegará a muchas personas que puedan tener familiares enfermos, familiares en dificultades. Y como te dije antes, ¿no? Por otros medios, ¿no? De llevar esa esperanza. Se me hace un nudo en la garganta, ¿eh? Se me hace complicado hablar. El llevar esa esperanza, ¿no? A los demás, que al fin y al cabo es lo que pretendemos, ¿no? A través de estos testimonios, pues llevar la esperanza, llevar el evangelio por delante, eh, acompañar a las personas que puedan estar sufriendo este tipo de vivencias, ¿no? En la actualidad. Y desde aquí, pues de parte de nuestro hermano Martín y en propio nombre también, pues acompañen a sus familiares, a sus personas mayores, a sus enfermos, porque ellos anteriormente os amaron y es de ser un buen hijo, de ser un buen cristiano, pues el pagar con amor, pues a aquel que te dio amor, ¿verdad? No con rechazo, no porque es que yo me siento mal cuando veo a mi padre enfermo, pero es que él se siente bien. Tú te sientes mal, pero él se siente bien. Entonces, tenemos esa balanza. Si somos egoístas, nos iremos despacito para aquella esquina porque yo no puedo, yo no soporto. O te niegas a ti mismo, como dice nuestro Señor, me niego, yo no puedo ver a mi padre así, pero yo voy ahí a verlo porque yo sé que soy un rayito de esperanza en su vida. Y voy a coger esa cruz que me propone el Señor, me la voy a echar a cuesta. Y aunque luego cuando yo salga de casa de mi padre, de mi madre, de mi hermano, aunque yo sé que cuando yo dé ese portazo, me infle de llorar, pero yo ese ratito le voy a hacer un ratito muy feliz a ese enfermo que me necesita. Luego llora, rómpete la Claro. cabeza con la pared, que hace falta. Pero llévale ese rayito de luz, ese rayito de esperanza. Yo creo que lo puedo decir más alto, pero no más claro. Hermano Martín, si quiere despedirse de la audiencia, pues puede dedicar algunas palabras pues, a todas las personas que nos están viendo. Bueno, les deseo a todos, primeramente, si llegaron hasta acá, de agradecer por haber escuchado el testimonio y bueno, y que estemos siempre en oración, que pidamos por la paz en el mundo,
que no nos olvidemos de nuestros difuntos, de los moribundos, de los enfermos, de los que no tienen, y que tengamos un buen año, que se vaticinan tantas cosas, pero bueno, que hay que tener confianza en el Señor y en nuestra gran intercesora, la Santísima Virgen María, en todas sus advocaciones. Pues igualmente, hermano Martín, pero a colación de lo que acaba de decir, ¿no? De los que muchos augurios nos dicen para el 2024, anoche leyendo una pequeña obrita del padre Rollo Marín, pues el padre Rollo Marín decía, aunque yo mañana sepa que el mundo se va a desintegrar, mi fe en el Señor pues sigue firme, ¿no? No, que nos dé igual si ahí están los agoreros que dicen que va a pasar tal o cual cosa. El Señor es el dueño de la historia y en el momento oportuno pues intervendrá. Hermano Así Martín, es. un fortísimo abrazo. Te lo mando de manera virtual, pero que se te quede dado. Sigue así, sigue en el camino del Señor. Aquí tienes a un amigo, aquí tienes a un hermano. Sí, igualmente. No me olvides, de vez en cuando No. puedes molestarme tranquilamente. Ya tenemos el WhatsApp, así que no, mínimamente. No te libres de mí, sino moléstame. Bueno. Pues lo dicho, hermano, un fortísimo abrazo y muchísimas gracias a los hermanos que han estado viendo el testimonio. No se olviden de compartir este video porque nunca sabemos a qué persona puede llegar y puede ayudarle este precioso testimonio. Dios os guarde, Dios os bendiga. Amén. Bendiciones. Chao.